A lo largo de la historia se dieron muchos acontecimientos para que muchas cosas en nuestra actualidad sean como lo son. Un claro ejemplo es el fútbol, ya que tuvo que pasar por muchas situaciones críticas, pero aún así logró convertirse en una de las cosas más importantes de la vida del ser humano. Y es que este deporte hoy en día se puede considerar como una religión. Muchos sienten y viven el fútbol, y algunos otros creen que es algo exagerado y no tiene sentido, pero recuerden que si no lo sientes, no lo entiendes. Así que en estos videos trataré de contarte un poco de la historia de este hermoso deporte, para que todos y en especial mi persona pueda comprender el pasado y su influencia en el fútbol moderno. Sin más dilación, hoy hablaremos sobre la historia premundialista y los eventos que llevaron a forjar una idea que sin duda revolucionó el fútbol. Así que comenzamos. A principios del siglo pasado, cuando los británicos estaban recluidos en la FA dando ejemplo de organización para que nadie dudara de su paternidad sobre el fútbol, varias asociaciones nacionales se unieron con una idea, que era crear una institución que rigiera los destinos del fútbol internacional. El francés Robert Guérin asumió el papel de portavoz de estas asociaciones y organizó un partido contra Bélgica, donde se ultimaron detalles con el belga Molyneux, para posteriormente, el 21 de mayo de 1904, donde representantes de Bélgica, Holanda, Dinamarca, España, Suiza, Suecia y Francia se reunieron con el propósito de fundar la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y de esta manera la sigla FIFA comenzó a circular por todos los rincones del mundo, convirtiéndose en un símbolo de respeto y unificación en los campos de juego. Por su parte, los británicos, quienes se consideraban los creadores del fútbol, se negaron a participar. Pero esto no afectaba a la FIFA, ya que sabían que la FA era la asociación más longeva para ese entonces, pero a la larga Inglaterra cambió de opinión y el que te consideres uno de los creadores del fútbol y no pertenezcas a la máxima organización de dicho deporte da mucho de qué hablar, y existen muchas razones por las cuales los británicos no quisieron unirse a los fundadores de la FIFA. Una de ellas fue que su ego fue tal que querían que las demás asociaciones se unan a ellos a la FA, y otra que la FIFA en ese entonces quiso que el Reino Unido juegue como una sola selección y no por separado. Esta última es más creíble, ya que es una de las reglas de la FIFA aceptar a solo una asociación por país, pero tras varias reuniones consiguieron un permiso especial, donde se les permitió unirse por separado, y así Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte se afiliaron a la FIFA, aunque Inglaterra no quería unirse, pero se vio obligada para que los Juegos Olímpicos de 1908 que se llevarían a cabo en Londres se beneficie por estar afiliado a la organización rectora del fútbol, pues este daría más importancia a este deporte, y así nació esta relación de amor y odio entre los británicos y la FIFA. Pero ¿por qué la importancia del fútbol en los Juegos Olímpicos? Pues para ese entonces el fútbol ya comenzaba a llenar establecimientos con multitudes, y eso lo sabían los británicos, quienes fueron pioneros de este deporte. Así que Inglaterra se unió a la FIFA para dar más importancia al fútbol en los Juegos Olímpicos de 1908, ya que en ese entonces este era considerado el principal evento deportivo de todo el mundo, pero no fue sino hasta la segunda edición que el fútbol fuera incluido por primera vez en el programa olímpico, y desde entonces se ha disputado en todas las ediciones. En las ediciones de 1900 y 1904 el torneo fue de clubes representando a países. El Upton Park consiguió el oro para el Reino Unido y el GAL para Canadá. En ese entonces era como si el Real Madrid representase a España o el Manchester City al Reino Unido, pero desde la edición de Londres de 1908 debían participar selecciones absolutas, y una curiosidad es que el Reino Unido participó como una sola selección, algo que le vino bien ya que ganó el oro esa misma edición y la siguiente, que fue en Estocolmo en 1912. Posteriormente, los Juegos Olímpicos de Berlín en 1916 fueron cancelados. La razón: la Primera Guerra Mundial, que duró un total de 4 años. Este evento devastó el orden político, económico y social de Europa y el mundo. Como afectó este evento al fútbol en una de las etapas más oscuras no solo para el fútbol sino para el mundo entero. La Primera Guerra Mundial fue el mayor conflicto bélico jamás visto hasta ese momento. Toda Europa vivió una verdadera pesadilla porque pensaron que la guerra no duraría mucho tiempo, pero esta se alargó por 4 años. La mayoría de los equipos de fútbol se vieron afectados, ya que sus futbolistas eran llamados para luchar, pero la decisión dependía del club, y muchos de estos clubes dijeron que no. Hubo muchos problemas con la sociedad, ya que la gente no consideraba que los futbolistas fueran privilegiados, y los futbolistas que no fueran a luchar eran considerados traidores. Tal es el caso de Jimmy Hogan, como lo redacta en su libro, mientras la mayoría de los que fueron a defender a su país volvieron pero ya no podían jugar al fútbol, y muchos otros regresaron sin vida. Muchos equipos perdieron a varios futbolistas, dañando directamente al rendimiento de los equipos. A todo esto, la FIFA entró en una crisis porque varios de sus países afiliados estaban enfrentados entre sí en el conflicto. ¿Cómo logró salir adelante? Ya que hasta aquí las consecuencias parecían ser fatales y se pensaba más en una disolución, ya que
El impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en el fútbol fue terrible, y más aún en la Asociación Sectora del Fútbol, ya que desde su fundación la FIFA era una asociación netamente europea, algo que cambió en 1909 tras la afiliación de Sudáfrica, y así iba creciendo la asociación a medida que otros países sudamericanos se unían, pero entonces sucedió la tragedia bélica que hizo peligrar la continuidad de la FIFA, ya que varios países afiliados eran enemigos entre sí en dicha tragedia. Uno de ellos fue el Reino Unido, que no quería participar en torneos en donde estén los países rivales, y por esa razón decidieron desvincularse de la FIFA. Los demás países afiliados entraron en un parón de fútbol hasta mediados de 1919 debido a las consecuencias por el conflicto, pero gracias al espíritu de su secretario general Karl Hirschmann permitió que esta asociación llegase a 1920. Al año siguiente se eligió al nuevo presidente, alguien que fuera capaz de darle el impulso necesario a la FIFA, y esa persona ideal fue el francés Jules Rimet, quien llegó con una idea que revolucionó el fútbol internacional. La FIFA resurgió de las cenizas, y por ahora te pido hagamos un paréntesis, ya que quiero invitarlos a que me sigan en Twitter, ya que creé una cuenta donde estoy subiendo detalles históricos del fútbol. Además crearé hilos especiales con historias imperdibles y que claro complementarán la historia que cuento en mis videos. También creé la cuenta de Instagram, donde iré subiendo fotos icónicas de este deporte y rara vez algo de mi vida cotidiana. Y también estoy en TikTok, donde cuento historias cortísimas pero entretenidas, así que se los agradecería mucho si me siguen en alguna de mis cuentas. Sin más, cierro paréntesis. Bueno, continuamos. ¿Cuál era la idea de Jules Rimet? Crear un campeonato mundial. Es la idea que planteó Jules Rimet, pero retrocedamos un poco en el tiempo, porque lo cierto es que desde su fundación los dirigentes de la FIFA ya tenían la misma idea. Uno de los primeros en plantearla fue el mismo Karl Hirschmann, pero en ese entonces no tenían el apoyo económico para ejercer la idea, por lo cual se convirtió en un incipiente intento. Pero los dirigentes de la FIFA habían observado la inclusión del fútbol al programa olímpico desde los Juegos Olímpicos de París en 1900 como exhibición. Es por eso que buscaron ayuda en el Comité Olímpico Internacional, todo esto con el objetivo de aprender y sumar esfuerzos, y es así que la FIFA encontró al aliado perfecto, ya que comenzaron a organizar la competencia de fútbol desde los Juegos Olímpicos de Londres de 1908, donde compitieron de forma oficial selecciones internacionales. Lastimosamente, en los Juegos Olímpicos de 1908 y 1912 participaron solo selecciones europeas. Obviamente en Sudamérica tomaron notas de estos sucesos y decidieron actuar. Como siempre, la competencia nunca se deja esperar, y la competición de fútbol en los Juegos Olímpicos de 1908 y 1912 organizadas por la FIFA y el Comité Olímpico Internacional fueron ejemplo para muchos, así que en 1910 en Sudamérica la Argentina realizó la Copa Centenarios Revolución de Mayo, donde invitó a Chile, Uruguay y Brasil, pero esta última rechazó la invitación, por lo que se jugó un triangular. Este fue el primer torneo internacional en Sudamérica, y la Argentina resultó campeona tras ser ampliamente superior en sus dos partidos. Uruguay solo pudo vencer a Chile y los chilenos se fueron con 8 goles encajados y 1 a favor. Esta experiencia fue el punto de partida de la histórica Copa América, que comenzó a disputarse con regularidad en 1916. Curiosamente, fue el año en que los Juegos Olímpicos de Berlín en 1916 fueran canceladas por la guerra, pero para la próxima edición todo iba a cambiar. Sin alguna duda, muchas veces cambiar algo que está bien no resulta como lo esperas, y este fue un claro ejemplo de ello, ya que en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920 se rompió el esquema de solo países europeos, ya que Egipto hacía acto de presencia en el torneo. También el formato se vio afectado, ya que eran 16 equipos participantes, entonces se decidió utilizar el formato Bergball. Este formato gozaba de un premio de consolación para los equipos perdedores de cuartos, semis y la final, donde estaría en juego las medallas de plata y bronce. El calendario era algo apretado, ya que los octavos de final se jugaban el 28 de agosto y al día siguiente los cuartos, 2 días después la semifinal y otros 2 días después la final. Pasó lo mismo con la definición de las medallas de plata y bronce. En 9 días se jugaron un total de 17 partidos y hubo 70 gritos de gol, pero fue en este preciso torneo que el fútbol comenzó a llamar la atención, convirtiéndose en el deporte que más aficionados tiene, por lo tanto el más rentable, y esto conlleva a los famosos arreglos en los torneos, y así también se daba paso a la corrupción en un campeonato internacional. Si bien no era algo nuevo en el fútbol, este fue un arreglo muy descarado que se conoció mucho tiempo después por la falta de comunicación en ese entonces, así que
Una vez estrenado el nuevo formato con los 16 equipos participantes, se tomaron algunas medidas que llevaron a que los equipos denominados más fuertes no se enfrentaran entre sí en las primeras rondas. Pero pasó algo curioso durante dicho sorteo, pues Bélgica, el país anfitrión, y Francia, el país del presidente del Comité Olímpico Internacional, se emparejaron con rivales que no asistirían al torneo. Polonia no pudo desplazar a su equipo a tiempo y lo mismo pasó con Suiza, que no asistió porque el viaje no era financiado por el Comité Olímpico. Ambos equipos habían anunciado que no asistirían al torneo antes de que se realizara el sorteo, por lo cual ambos equipos quedaron exentos de los octavos de final, y tiene mucho sentido. Al final, Bélgica se quedó con el oro, España obtuvo la plata y Holanda se quedó con el bronce. Un gran torneo, polémico y lleno de historias. ¿Quisieras que hagamos un resumen de dicho torneo? Coméntanos tu opinión. Y mientras tanto continuamos con las aventuras de Jules Rimet, quien por sus ideas y conocimientos se convirtió en una de las personas más importantes de este deporte. El 1 de marzo de 1921, Jules Rimet, a sus 48 años, se ponía al frente de la FIFA y se encontró con solo 20 miembros afiliados. Tras la unión de Sudáfrica en 1909, Argentina y Chile en 1912 y Estados Unidos en 1913, se abrieron las puertas a países de diferentes continentes, pero aún no se contaba con Brasil, Uruguay, el Reino Unido y otros grandes equipos de ese entonces. Pero esto solo le dio fuerzas a Rimet, quien abogó arduamente para que la FIFA organizara el campeonato de fútbol en las Olimpiadas de Colombes en 1924. Entonces Rimet ya tenía el conocimiento del potencial del fútbol en América, en especial en Sudamérica, que ya habían fundado su propia Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL, que incluso ya habían disputado 5 torneos internacionales. Sin duda, Rimet quería que estos equipos se afilien a la FIFA y por eso envió espías para observar el fútbol en América. En esos tiempos, los espías eran muy importantes en este deporte, pues la falta de información hacía que se contraten a estas personas para obtener algo de información. Los espías de Rimet habían apreciado que el crecimiento del fútbol sudamericano para 1921 era gigantesco. Hasta ese entonces ya habían disputado varios torneos internacionales. En realidad, la Copa América o Copa Sudamericana, como se le conocía en ese entonces, se disputó desde 1916. Fueron 5 torneos disputados, en los cuales los uruguayos habían ganado en 3 ocasiones, mientras Argentina y Brasil lo ganaron en una sola ocasión. Ya en los años siguientes lo ganaron Brasil y Uruguay nuevamente. Con esta información recibida, Jules Rimet tenía claro que los equipos sudamericanos deberían participar en su torneo, pero en ese entonces el único que acudió fue Uruguay, y lo hizo solo porque el Comité Olímpico Internacional aprobó la petición de Jules Rimet, y entonces la FIFA asumió toda la responsabilidad de organizar los torneos olímpicos de fútbol en 1924 y 1928. Con Uruguay de camino a Francia, se iniciaba el camino al primer torneo internacional de fútbol organizado por la FIFA. A partir de este punto comienza la era mundialista. Si bien aún es considerado los Juegos Olímpicos, oficialmente desde este torneo la FIFA lo considera como mundiales, así que en el próximo video tendremos el camino al primer mundial que se realizó en Francia durante los Juegos Olímpicos de 1924, así que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos en nuestras redes sociales, y si te ha gustado el video, por favor regálanos un me gusta y suscríbete si quieres ver más contenido como este. Yo me despido y será hasta la próxima.